Quiero poder entonces, ahora que somos unas casi 65, 70 personas, familias o casas, conectadas, sí quiero poder empezar a compartirte el mensaje de hoy, que si queremos ponerle un título es Dios quiere ir a tu casa, o Dios quiere entrar en tu casa. Y es algo muy, muy profundo que vino en mi corazón en estos días de cuarentena, pensar en que alguien quiere venir a mi casa sin romper la ley. Me bendijo. Estaba orando por estos días y sentía que hay mensajes que son para la iglesia en este tiempo, y está bien, uno es pastor, uno es responsable delante de Dios de su congregación, y tiene que hablar de fe, tiene que hablar de búsqueda del Señor, tiene que hablar de desarrollarnos en casa, tiene que hablar de desarrollar una comunión con el Señor. A muchos les ha pasado en estos tiempos que se dan cuenta realmente cómo están espiritualmente, ¿no? Dicen, wow, me sacaron el poder congregarme, me sacaron ese líder que tenía cerca, o al pastor que lo tenía ahí tan cerquita, y se miran en sus casas y dicen, caramba, no era tan espiritual como tal vez parecía. Entonces hay que ayudar a que se desarrolle en su casa, la congregación, la vida espiritual, porque es lo que al final te mantiene ante sobre todo estos problemas que estamos teniendo y los que vendrán. Entonces está bien hablar de todo eso, como te estoy diciendo, pero también yo lo que quiero es que podamos dedicar, por ejemplo, hoy un tiempo para esas personas, esa gente que necesita escuchar que Dios quiere venir a su casa, que Jesús quiere venir a su casa, y que tal vez nunca lo ha escuchado, o que tal vez lo escuchó, y de hecho hasta lo ha tenido a Jesús en su casa, pero lo ha dejado ir por algún motivo. Y estos también son tiempos donde la iglesia, o sea, vos y yo, tenemos que aprovechar para predicar el evangelio, aprovechando bien el tiempo, y aprovechando y predicando a tiempo y fuera de tiempo. Tal vez ahora dirán, bueno, no es tiempo de salir a la calle, pastor, así que no podemos predicar. Error, es un error. Es tiempo de predicar el evangelio también. Hay mucha gente en necesidad que necesita oír que hay una esperanza en medio de todo esto y de lo que dicen los que saben que pudiera ponerse peor en otros sentidos. Es importante predicar el evangelio. Y hoy quiero hablarte de que Jesús quiere entrar en tu casa, Dios quiere ser parte de tu familia. Hoy quiero hablarte especial y específicamente. Así que sin más, quiero leerte un pasaje que está en Lucas capítulo 19, versículo 1 al 3. Vamos a leerlo como en 3 etapas, si fuera posible, si me acompañás en tu casa. Dice la Biblia en Lucas capítulo 19 que Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había ahí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura, era bajito, Zaqueo. Y en esta introducción que Lucas nos da sobre esta historia particular que está en la Biblia, dice que Jesús llegó a Jericó y que comenzó a cruzar la ciudad. Déjame contarte algo. Jericó es esa famosa ciudad, si vos sos cristiano de hace tiempo y si tenés lectura bíblica, Jericó es esa ciudad que ganó el pueblo de Israel, pero esa ciudad, con el correr de los tiempos, quedó como alejada de esta ciudad donde dice que Jesús está llegando, que sería la Jericó nueva, en un sentido, para ponerte en el contexto. Esa ciudad primera que habían ganado quedó con el paso del tiempo, quedó abandonada cuando el Imperio Romano toma control de prácticamente todo lo que es el mundo en Europa. Construyó otra ciudad dentro de Jericó, pero es en otro lugar. Ahora, lo que Jesús hizo fue atravesar o cruzar, según la versión que vos tengas, toda la ciudad. En la época, y todavía hoy pasa eso, cuando uno llega a la ciudad específica, una ciudad central, ahí encuentra, los negocios, la gente de clase media, clase alta, pero en las afueras de las ciudades
es donde se encontraba la gente pobre. En las afueras de las ciudades es donde se encontraba la gente que las tenían aisladas de la sociedad. Y el hecho de que Lucas resalte de que Jesús llegó a Jericó y cruzó o atravesó toda la ciudad, tiene un énfasis muy importante que nos muestra quién es Jesús. ¿Quién es Jesús realmente? Porque Jesús no fue solamente a la ciudad donde estaban los ricos, no fue solamente a la ciudad donde estaba la clase media, donde estaban los negocios, donde pudiera haber un lugar donde él pudiera descansar. Él quiso cruzar toda la ciudad. Y él quiso pasar también por las zonas donde había necesidad, las zonas donde estaba la gente que había sido apartada de la ciudad por algún sentido, la gente que estaba enferma, los leprosos, los que estaban aislados, digamos, de la sociedad o apartados de la sociedad. ¿Por qué? Porque Jesús vino para todos. Es muy importante que nosotros podamos hacer memoria, recordar o hacer el énfasis hoy que Jesús viene, por ejemplo, antes de esto que te estoy contando, él viene de sanar un ciego, o sea, una persona que estaba enferma. Pero no solo él vino para los enfermos de algo físico, él vino también para los que estaban enfermos en el corazón. Jesús no había venido solo para esos pobres por donde primero él pasó. Jesús también vino para los que son ricos. Jesús no vino solo para la clase media baja. Jesús vino también para la clase alta. Jesús no vino solo para los que estaban apartados, Jesús vino para los que eran parte de la sociedad. En definitiva, Lucas quiere resaltar que Jesús vino para todos, que Jesús no ha hecho nunca una diferencia entre, bueno, para vos sí, o con vos quiero estar, con vos no quiero estar, o hacer una diferencia que se ha escuchado alguna vez, que pareciera que Jesús solo está con el pobre, y no es cierto. Jesús estaba con los ricos también. O que los ricos dijeran, no, Él es solo para nosotros, y tampoco es cierto. Tampoco el dinero es lo que atrae a Jesús lo que lo atraen son los corazones, las necesidades, las personas. Y Lucas quiso resaltarlo, dijo, Jesús llegó a ese lugar, pero Jesús atravesó toda la ciudad. Pasó por todos lados por donde Él podía pasar, porque su objetivo era mostrarle al mundo que Él vino para todos. Qué lindo saber que Jesús fue capaz de dejar el cielo y venir a la tierra para encontrarnos a todos. Qué lindo saber que el plan de Dios para nuestras vidas es para todos. Que Dios no tiene diferencias entre personas. Que Dios no hace acepción, diferencia, separación entre personas. Que el plan que Dios tenía era para todos. Que lo que Jesús vino a hacer en la tierra era para todos. Qué lindo saber que si en un tiempo como este de cuarentena, saber que Jesús está llegando y que puede llegar para mí también, aunque tal vez no lo conocía o aunque tal vez me hubiera apartado de Él. Qué lindo que es saber que es para todos. Es un motivo de gozo, de alegría, de sentirnos apreciados, amados, igual de importante que cualquiera. Porque para Jesús todos eran importantes, no había uno más importante que otros. Y es muy bueno esto que está diciendo Lucas, o este énfasis que Lucas está haciendo. Es importante recordar que Jesús vino para todos, absolutamente para todos. Ahora, la Biblia nos cuenta también en esta introducción a esta historia, este hecho, perdón, no es una historia, no es un cuento, es un hecho real, concreto, específico, ocurrió. Que este Zaqueo era un recaudador de impuestos. Si es un recaudador de impuestos, es un judío que trabaja para el Imperio Romano, que de momento ha conquistado, digamos, prácticamente todo lo que es Europa, e Israel también. O sea, tienen subyugado Israel. Y este judío elige trabajar para Roma. Así que los judíos, cuando veían a un recaudador de impuestos, alguien que trabajaba para Roma, para recaudar dinero de los judíos para llevarlo a Roma, le tenían odio, le tenían bronca. Y yo quiero preguntarte hoy a vos que estás del otro lado, ¿alguna vez vos te sentiste despreciado?
¿Alguna vez te sentiste odiado por alguien más? ¿Alguna vez te sentiste esa separación que te hagan sentir que, no, mirá, con vos no quiero saber absolutamente nada? Porque eso le estaba pasando a Zaqueo. Ese era el día a día de este Zaqueo, por ser recaudador de impuestos. Él, además, no era solo un recaudador de impuestos, él era el jefe de los recaudadores de impuestos, dice Lucas. ¿Alguna vez te sentiste envidiado? Porque había muchos que lo envidiaban a Zaqueo. ¿Alguna vez sentiste que cuando alguna cosa te sale bien y uno la quiere compartir, del otro lado ahí está esa envidia, ese te miro de reojo en realidad, no porque no me guste lo que te haya pasado, sino porque me da bronca que te pasó a vos y no a mí, y que no tenías con quién compartir que te había ido bien? No sé si alguna vez lo sentiste, pero Zaqueo sí sabe de lo que estamos hablando. Sabe de lo que es ser despreciado, sabe de lo que es ser envidiado también. Él era muy rico, muy rico. Lucas dice, no era rico, era muy rico. Y su pueblo es pobre. Yo no sé si alguna vez vos sentiste que no encajabas en lo común, en lo general, en la general. Como que no encajás. En este caso a él le pasó por ser muy rico, pero a veces te puede pasar por ser muy pobre. A veces te puede pasar por ser muy lindo y a veces te puede pasar por ser muy feo. A veces te puede pasar por ser muy flaco, a veces por ser muy gordo. En definitiva, el sentirse que uno no encaja en el lugar donde está. No sé, estoy acá, pero miro para un costado y para el otro y, no sé, siento que no encajo. Bueno, Zaqueo sabe lo que es no encajar. Ese sentimiento de no encajar. Ese sentimiento de ser envidiado y ese sentimiento de desprecio, Zaqueo lo conoce de primera mano. Dice que era muy bajo de estatura, con todos los complejos que eso trae, analizado psicológicamente. Pero más allá de hablar del tamaño, te pregunto, ¿alguna vez te sentiste inferior, más pequeño que el resto? Como que hay cosas que para el resto sí, que el resto vos sentís que el resto puede alcanzar, pero que vos no vas a poder alcanzar. ¿Sentiste alguna vez que sencillamente no das la altura? Que no te da la altura para lo que sea, para ese sueño que tenés, para ese chico, esa chica, ese hombre, esa mujer que a vos te gusta. Sentiste que no estoy a la altura. O ese trabajo que vos deseás en realidad en tu corazón y que vos decís, pero no, me queda grande, la verdad me queda grande. Soy chiquito yo, soy bajito. Si alguna vez te pasó, quiero que sepas que a Zaqueo también le pasó y Zaqueo sabe perfectamente de ese sentimiento. Entiende perfectamente lo que ese sentimiento significa. Decía que, contaba la palabra, que cuando Jesús apareció, la multitud no le permitía a Zaqueo llegar hasta él. Entonces yo te pregunto, ¿alguna vez vos sentiste que hay gente que no te deja llegar a donde vos querés llegar? Puede ser tu propia familia, puede ser un amigo, puede ser un enemigo, pero ¿alguna vez vos te sentiste como impedido? Que hay gente que vos decís, che, pero ¿por qué no me dejan pasar? ¿Por qué no me permiten avanzar? Yo quiero avanzar y que no te permitan, que no te sea permitido avanzar por alguien, o alguienes en plural. Si alguna vez lo sentiste, quiero que sepas que Zaqueo también lo sintió. Él lo experimentó.
El nombre Zaqueo significa puro y significa inocente. Sin embargo, cuando uno lo ve a Zaqueo, Zaqueo no es ningún inocente y no es ningún puro. Él en la mesa de la recaudación de impuestos, él aprovecha para quedarse monedas para él. Así que de inocente mucho no tiene y de puro tampoco. Pero sin embargo, el nombre que él tenía, la etiqueta que él cargaba por sus padres, era el puro y el inocente. ¿Alguna vez vos sentiste que no das con la expectativa de lo que tus padres esperaban de vos? Cuando te etiquetaron, cuando te pusieron un nombre o cuando desearon para vos algo específico, ¿alguna vez vos te sentiste que, yo no doy con lo que mis padres están esperando de mí? Cuando miro mi vida, digo, creo que mis padres han esperado siempre mucho más de mí que lo que hoy soy o en lo que me he convertido en el paso de los años. Si alguna vez te sentiste así para con tus padres, quiero que sepas que Zaqueo también sabe lo que se siente defraudar la expectativa de sus papás. Él lo sabe. Él particularmente ejerce un trabajo que no es noble para con los suyos. Y hoy cuando estaba orando, percibí muy fuerte que del otro lado iba a haber gente, no sé cuántas, pero seguro al menos una, que está trabajando de algo que siente que no le da dignidad. Que está trabajando, que tiene un trabajo que le hace sentir que rebajado en su dignidad. Es más, percibí claramente, inclusive, que había alguien que en su trabajo, o que su trabajo era la prostitución, y que no se sentía conforme con lo que estaba haciendo para subsistir. Bueno, Zaqueo estaba viviendo de algo que no le hacía sentir bien para subsistir. Él entiende perfecto lo que eso significa. Y con todos estos sentimientos que yo te conté, con todas estas cosas que yo te conté, quiero que sepas que igual Jesús llegó ese día a ese lugar también para él. O sea, Jesús llegó hoy también a este día, a este lugar, a este video, a esta transmisión, también para vos. Con todos esos sentimientos incluidos, Él también llegó para vos. Y eso es muy importante que lo sepamos. Ahora, ¿qué gente había en ese entorno? ¿Qué gente había en ese entorno? Bueno, yo anoté 5 personas que había en el entorno del camino a Jesús. Claro, había discípulos y había seguidores. Hoy en esta transmisión hay discípulos, hay seguidores de Jesús que están contentos de escuchar el mensaje, están contentos de recordar lo que Jesús es para nosotros. También tenés religiosos que lo que van a hacer es buscar desacreditar todo lo que el mensaje diga, buscarle el pelo al huevo o la quinta pata al gato para desacreditar un mensaje. También hay gente que entre la multitud quiere ver a Jesús. En ese contexto querían ver a Jesús, pero no llegaban nunca a verlo. También hay gente que la multitud le ha impedido y han permitido que la multitud le impida ver a Jesús. Y también estaba quien hacía el esfuerzo para ver a Jesús a pesar de todo eso. Son 5 tipos de personas para las cuales también Jesús vino. Jesús vino para sus discípulos y sus seguidores, no hay ninguna duda. Pero Jesús también vino para esos que eran religiosos. Jesús también vino para el que la multitud no le permitía llegar. Jesús vino para el que hizo un esfuerzo para poder superar la multitud. Y mientras yo meditaba en esto y oraba, percibía también que va a haber gente, o que hoy va a haber gente, del otro lado, en su casa, que por algún motivo permitió que la multitud le nuble a Jesús. Permitió que la gente
que estaba a su alrededor le impida ver a Jesús. Yo con mucho amor, con mucho respeto, quiero decirte que si vos permitiste que la gente que estaba a tu alrededor te impida llegar a Jesús o ver a Jesús, eso es algo que tenés que solucionar. Eso se llama madurez espiritual, inmadurez espiritual. Y eso se arregla. Tan sencillo con reconocerlo. Con decir, ¿sabes qué? Yo en un momento sí seguía a Jesús, pero en un momento me distraje con la gente que tenía alrededor y me distraje y me di cuenta que en el distraerme con la gente que tengo alrededor, quité mi vista de Él. Y ahora ya no lo veo. Y ahora me siento como entre la multitud, pero no lo veo. Ya no lo veo como antes. Quiero decirte que si vos sos uno de esos, quiero decirte hoy llegó Jesús también para vos. Hoy también Jesús llegó para vos. Jesús llegó para todos. Y también para vos si te habías distraído. Es tiempo de recapacitar. Es tiempo de cambiar la actitud. Tenemos que aprovechar estos días para cambiar nuestra actitud. Si nuestra actitud era de alguien que iba a la iglesia y todo el tiempo estaba viendo los errores de la gente que había alrededor, dedicándole más tiempo mi vista, mis palabras, mis pensamientos y mi corazón a eso que a Jesús, hoy es tiempo de despertar. Hoy es tiempo de despertar de eso. De ver las cosas en perspectiva, verlas mejor y decir, caramba, eso es una actitud equivocada. Así puedo llegar a perder a Jesús de mi vida. Así hay mucha gente que lo ha perdido a Jesús de vista. Y no hace falta sentirse o sentir todo esto que sentía Zaqueo. Había algunos que estaban ahí aún, que eran seguidores de Jesús, pero lo habían perdido de vista por causa de dedicarle tiempo a todos los que estaban alrededor, a esa multitud, ver más a la gente que a Jesús. Y Jesús también vino para vos. Hoy es tiempo de cambiar esa manera de pensar. Hoy es tiempo de fijar nuestra vista en Jesús. A mí me gusta que este texto dice, resulta que en todo este contexto que estuvimos hablando, resulta, dice la Biblia, que Zaqueo estaba ahí. Que en ese lugar resultó que Zaqueo estaba ahí. Quiero decirte algo. En Dios no hay casualidades, hay planes. Dios no improvisa, Dios siempre tiene un plan. Eso aprendí hace un tiempo. Así que en Dios no hay casualidades. Ese resulta que Zaqueo estaba ahí no fue producto de la casualidad. Este resulta que hoy vos estés del otro lado, escuchándome, viendo esta transmisión o este video. Este resulta no es casualidad. Hoy Jesús llegó a tu vida y está interesado en entrar en tu casa. No hay resulta en Dios. Hoy no lo estás viendo por casualidad. Uy, qué justo, hoy encontré, pastor, el video y sobre esto que a mí tanto me hacía falta. No hay resultas, no hay casualidades. Dios lo había preparado. Que sea en tu casa, que sea mirándolo, que recuerdes que hay una oportunidad, que hay un Dios que quiere entrar en tu casa en esta cuarentena, hay un Jesús que quiere entrar en tu casa y en tu corazón otra vez. No sé si podés comentar un amén, si decir es cierto, pastor, me trajo a memoria muchas cosas. Aún si podés escribir, pastor, Pérez, me quedé con lo anterior, ¿qué pasó con ese hombre que se sentía o tenía tantos sentimientos parecidos a los míos? Tal vez pueda decir, es cierto, pastor, escribir ahí, me arrepiento, yo dediqué mucho tiempo a ver alrededor y a veces quité la vista de Jesús y se me perdió entre la multitud de gente. No hay resultas en Dios. No hay casualidades en Dios, hay planes. Así que si hoy estás conectado, si hoy estás viendo, te felicito. Te felicito, sos parte del plan de Dios. Sos parte de la gente a la cual Jesús quiere entrar en su casa.
Sos parte. Lo estés viendo en vivo o lo estés viendo después el video. Te felicito, sos parte. Dios quiere hacerte parte de este plan maravilloso de que Él pueda entrar en tu casa, en tu vida y en tu corazón. Te felicito. Para avanzar en este punto, sigamos con esta historia. No te quiero dejar nada suelto. El versículo 4 dice que en estas circunstancias, que Zaqueo era bajito, que había mucha multitud, la Biblia registra, o Lucas registra, que él se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo. Eso es como una higuera, es una higuera, o es de la familia de las higueras, pero grandes. Ya que Jesús iba a pasar por ahí, Zaqueo dijo: yo corro, me subo a un árbol, y como sé que pasa por ahí, no va a haber altura, no va a haber gente que me impida ver a Jesús, porque él quería ver a Jesús. Así que llegando al lugar, a ese lugar donde Zaqueo se había subido, cuando Jesús llegó a ese lugar, dice la Biblia que miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. La pregunta que hoy quiero hacerte es la siguiente. Para poder ver a Jesús de cerca, hay que bajar de donde estoy subido. Tengo que bajar de ese lugar donde yo me subí, por el motivo que sea que yo me subí. Pastor, dice la Biblia que Zaqueo se subió porque quería ver a Jesús. Ajá, pero tuvo que bajar de ahí. Hay lugares donde a veces nos subimos y tenemos que bajar para poder ver a Jesús cara a cara. Y mientras yo meditaba en esto y pensaba en el mismo Zaqueo, yo creo que Zaqueo muchas veces estuvo subido a su orgullo por causa de la posición que tenía. Hay que ser orgulloso para que todo el mundo te diga que estás mal y ni siquiera planteártelo y mantenerte en la misma posición, inmutable. Yo creo que Zaqueo estaba subido a su orgullo. Yo creo que Zaqueo estaba subido a su egoísmo. Zaqueo veía que en su pueblo había necesidad y él era muy rico y cobraba de más a veces para quedarse algún vuelto. Yo creo que él estaba subido a su egoísmo. Yo creo que él estaba subido a su soberbia. Estaba acostumbrado a mirar por encima del hombro a muchos, por causa de todo lo que hablamos antes, de todo eso que él sentía. Yo creo que Zaqueo, sin ninguna duda, estaba subido a su autosuficiencia. A su yo puedo resolver mi vida económica, yo puedo resolver mis problemas familiares, yo puedo resolver mi problema con la... Yo puedo manejar bien mi negocio, yo puedo, autosuficiencia. No tengo duda que Zaqueo estaba subido a su autosuficiencia. No tengo dudas también que él estaba subido a sus complejos. Por causa de todo lo que te conté. Aún por causa de su estatura. Seguro estaba subido de todo lo que hablamos, todos esos sentimientos que hablamos al principio, que seguramente vos sentiste alguno, o sentís todavía alguno, generan dolor. Y uno a veces se sube al dolor, se posiciona en el dolor. Seguro pudiera estar subido él a su resentimiento para con muchos que lo veían mal. Y así como te dije al principio, tal vez vos sentías algo de lo que sentía Zaqueo. Te pregunto, ¿estarás subido a algo de estas cosas que Zaqueo estaba subido? Porque cuando estamos subidos a nuestra soberbia, a nuestra arrogancia, a nuestra autosuficiencia, cuando estamos posicionados en nuestro dolor, en nuestro resentimiento, en nuestra amargura, no podemos ver de cerca a Jesús. No nos es posible ver de cerca a Jesús. Es por eso que cuando Jesús lo mira, porque aunque estemos subidos arriba de todo esto, Él igual nos mira, Él igual nos ve,
Él igual tiene un tiempo para acercarse a nosotros, posicionar su vista en nosotros y mirarnos con amor y con ternura. Pero Él nos va a pedir que bajemos. Hay que bajar de ahí para poder volver a ver a Jesús de cerca. Yo quiero invitarte hoy a que vos puedas ver que Jesús te mira, aunque vos te hayas subido a todo eso, que su mirada de amor igual está para con vos, y que su voz hoy te dice, bájate de ahí. Pero no solo porque quiero que te bajes de ahí, porque quiero entrar en tu casa, y mientras estés subido ahí arriba, no puedo hacerlo. No puedo entrar en tu casa hasta que no bajes de ahí, de ese lugar donde te posicionaste. Yo sé que creíste que tal vez todo eso podía ayudarte a verme, pero yo quiero entrar en tu casa, no quiero que me veas de lejos. A veces tenemos que reconocer que hay actitudes nuestras que, aunque parecen buenas, lo único que nos permiten es ver a Jesús, pero de lejos. Y eso no impide que Dios me vea igual, eso no impide que Jesús llegue y que Jesús me mire. Pero prácticamente de manera inmediata vamos a escuchar que Él nos llama y nos dice, baja de ahí, porque tengo que entrar en tu casa. No alcanza con que me mires de lejos. Tengo que entrar en tu casa. Es una necesidad que Jesús le expresó a Zaqueo. ¡Wow! Y eso es poderoso. Eso es poderoso. Ese es un amor tan poderoso. Jesús le dijo a Zaqueo cuál era su necesidad. Yo necesito estar en tu casa. ¿Sabes cuál es el motivo por el cual Jesús resulta que hoy te encontró de aquel lado? Porque Él necesita entrar en tu casa. Él quiere entrar en tu casa hoy. Él necesita que te bajes de ese lugar donde te posicionaste porque su deseo, su necesidad, el motivo por el cual Él vino al mundo es entrar en tu casa. Qué poderoso saber que el Hijo de Dios vino al mundo con una necesidad, entrar en mi casa. Ayudarme a bajar de ese lugar donde yo sentía dolor, donde yo sentía angustia, donde yo tenía necesidad, donde vi que la arrogancia no me funcionó, que la autosuficiencia no fue suficiente para mí. Él vino a ayudarme a bajar de ese lugar y a querer entrar en mi casa, a desear y necesitar estar adentro de mi casa para ayudarme a cambiar todo eso. Solo Él puede hacerlo. Él es el único que puede hacerlo. Solo Jesús puede ayudarme a bajar de ese dolor, de esa amargura, de ese resentimiento. Solo Él puede llevarme de nuevo a casa y venir a compartir conmigo. ¿Qué te parece? Qué invitación más preciosa la de Jesús. Qué plan más hermoso el que Dios tuvo para con el hombre. Qué belleza. Yo quisiera que... La Biblia dice que Zaqueo, al escuchar esto que te estoy contando hoy, se apuró a bajar. Él dijo, no, yo bajo y bajo ahora. Yo tengo que bajar lo más rápido posible de este lugar donde me subí, porque el que me llama es Jesús y Él quiere venir a estar conmigo, a pesar de que yo me he sentido tantas veces tan mal por lo que soy, por lo que he vivido, por las situaciones que me rodean. Y aún la he vivido tan mal por causa de mi autosuficiencia, de mi arrogancia, de mi dolor. Sin embargo, Él me vino a buscar, entonces yo quiero bajar rápido de todo esto porque quiere decir que hay una oportunidad otra vez para mí. Y dice que no solo Él bajó rápido, Él no perdió tiempo, Él no dijo, bueno, ok, voy a dejar esta decisión para mañana. No, para mañana no, yo me bajo hoy. Yo hoy me acerco a Jesús. Y dice que cuando Él bajó con alegría. Quiero decirte lo que te va a esperar cuando vos te decidas hoy a bajar de ese lugar, a dejar a un lado todos esos sentimientos que vos tenías. A vos lo que te va a estar esperando es una alegría que nunca antes habías podido experimentar. Una alegría única, que es la que solo Jesús puede darte. Dice que bajó rápido
y alegre, porque dijo, caramba, así todo Jesús vino por mí, así todo Él me vino a buscar, así todo Él puso su mirada en mí, así todo Él todavía me considera para venir adentro de mi casa. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Cuánto nos amó Dios! ¡Qué amor tan grande tiene Jesús que puede ver más allá de mis complejos, mis malos sentimientos y los lugares equivocados donde yo me he posicionado! Él me ve, Él me llama y Él quiere cambiar todo mi dolor y todos mis sentimientos equivocados en alegría. Quiere devolverme la alegría, la felicidad, la paz. La historia no termina ahí. La historia dice que además de Él bajar ese día rápido y con alegría, Él se dispuso a abrirle las puertas de su casa. Hoy hay algo a lo que tenemos que disponernos, finalizado este mensaje. Tenemos que disponernos a abrir las puertas de nuestras casas a Jesús. Tenemos que disponernos a abrir otra vez las puertas de nuestros corazones a Jesús, porque Él está del otro lado, llamándonos. Y lo más importante que tenemos para hacer es disponernos a recibirlo. No hay mucho más que Él nos pida. De hecho, es lo único. La disposición de acercarnos a Él y disponernos a dejarlo entrar. Pero ¿cómo hago para recibir a Jesús en mi casa? ¿Cómo hago para que Dios venga a mi casa con todo lo que yo he sido, con todo lo que yo siento, con lo mal que a veces aún la mala percepción que yo tengo de mí mismo? ¿Cómo hago? Es muy sencillo, es sencillamente deseando, permitiéndole a Él, acercándome a Él y diciéndole, yo te permito, yo me dispongo a que entres en mi casa y en mi corazón. Eso es todo lo que tenés que hacer. No hay ninguna otra cosa que vos tengas que hacer para recibir a Jesús en tu casa. Disponerte a que eso sea así. Dice la Biblia en el versículo 7 que al ver esto, que este hombre, con todos esos complejos, con todos esos problemas, con todos esos dolores, pudo recuperar la alegría al aceptar las palabras de Jesús y pudo abrir las puertas de su casa. Dice que hubo algunos que empezaron a murmurar, a decir, hey, este Jesús fue a la casa de alguien que era un pecador. ¿Qué es un pecador? Que ha estado subido arriba de tanta cosa, tantos sentimientos malos, que él se sentía tan mal con él mismo y la gente se sentía tan mal para con él. ¿Qué hace Jesús en la casa de ese? Déjame decirte qué hace, lo salva. Tal vez te critiquen por abrirle las puertas de tu corazón y de tu casa a Jesús. Pero eso es porque el que te critica todavía no ha experimentado la alegría que da el abrirle las puertas de tu casa a Jesús. Así que no te enojes si eso pasa. Más bien, acercales la oportunidad también de vivir esa alegría y de quitarte todo ese peso que solo Jesús puede sacarte. Dice también la Biblia, cuando uno sigue leyendo, que cuando Zaqueo escuchó esto, dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, lo devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Yo sé que a veces cuando uno le abre las puertas a Jesús de su casa, de su corazón, dice, bueno, yo abro las puertas, pero no te asustes con lo que vas a ver adentro. Tengo días de cuarentena. No te asustes con lo que hay adentro. Y uno empieza a querer de alguna forma ordenar, ¿no? Como cuando alguien invita a alguien a la casa. Vos lo invitás a tomar un mate, a comer, a cenar, a lo que sea.
Y vos decís, bueno, yo te invito, pero no mires el desorden, aunque te esforzaste y empezás a ordenar, hay cosas que no te gustan. Y uno tiene la tendencia a querer arreglarlo uno. Déjame decirte un secreto que tiene el abrir las puertas de tu casa a Jesús. El secreto más importante que tiene es que cuando vos lo dejás pasar adentro de tu casa, adentro de tu desorden, adentro del desorden que pudiera haber en tu corazón, es Él el que se encarga de ordenar. A nosotros solo nos queda la responsabilidad de abrir nuestras puertas. Ahora es Él el que hace el trabajo. Fíjate que Zaqueo era todo lo que dijimos que era, porque realmente era eso. Pero con el simple hecho de abrir las puertas de su casa a Jesús, o su corazón, solo entendió, por hacer eso, que había cosas en su vida que tenían que cambiar. Y estaba dispuesto y resuelto a cambiarlas, sin ningún esfuerzo. No es que cuando Zaqueo dijo, voy a devolver lo que robé, dijo, uy, pero es un montón de plata. ¿Cómo voy a hacer? Es que en realidad, bueno, pero no quiero. Lo dijo, dice la Biblia, de manera resuelta. Solucionado el asunto. Porque cuando Jesús entra a tu vida, a tu corazón, vos ya no tenés que preocuparte por lo mal que vos estabas y lo desordenado que podía estar tu vida, porque Él empieza a hacer orden en tu vida y en tu corazón. Zaqueo tendría que haber devuelto el 20% de lo que había robado, eso es lo que decía la ley. Y él dijo, no, el 20 no, devuelvo 4 veces lo que he robado. Fíjate los cambios poderosos que Dios puede hacer. Y no solo eso. Él dijo, voy a dar la mitad de mis bienes a los que no tienen. Alguien que era egoísta en su corazón, de pronto se volvió alguien solidario. Alguien que había vivido una vida alejado de la sociedad, ahora tenía interés por la sociedad. ¿Qué cambió en Zaqueo? Que abrió las puertas de su casa a Jesús. ¿Qué cambió en Zaqueo? Que abrió las puertas de su corazón a Jesús. Y todo cambia cuando eso pasa. Todo cambia cuando abrís las puertas de tu corazón. Vos te vas a encontrar transformados. Hay dolores que no van a estar más. Ahora Él está dispuesto a ayudar a los que antes lo odiaban. Ahora Él está dispuesto a poner la cara a aquel que le robó y decirle, la verdad, perdóname. Y no solo perdóname, porque a veces las palabras no alcanzan. Quiero hacer algo como arrepentimiento. Tomá, te devuelvo más de lo que te saqué. Esos cambios solo puede hacerlo Jesús en la vida del hombre. Esos cambios solo puede hacerlo Jesús cuando vos abrís las puertas de tu casa. Y me gusta muchísimo lo que Jesús dijo ese día que le abrieron la puerta a la casa. Él dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Sin ninguna duda, ese día, Zaqueo experimentó que no solo su vida, sino su casa iba a ser salva. ¡Wow! Poderoso. Asombroso. Impresionante. Con el simple hecho de Zaqueo abrir las puertas de su casa, toda la casa ahora iba a ser salva por Jesús. Ese día Jesús le anunció desde adentro de la casa. Le dijo, hoy vino la salvación a esta casa. Por ende, a todos los que habitan a esta casa les vino la salvación. Todos ustedes los que están acá adentro, por causa de que Él hoy abrió las puertas de esta casa, todos los que son familia van a terminar siendo salvos y van a tener vida eterna y van a pasar tiempo conmigo. ¿Por qué Jesús quiere que yo le abra las puertas de mi casa? Porque Él quiere devolverle la alegría a mi familia. Él quiere devolverle a toda la familia que hoy está en esa casa, hoy en cuarentena. Él quiere devolverles la alegría que habían perdido. ¿Por qué Jesús quiere ir a mi casa? Porque quiere pasar tiempo conmigo. ¡Wow! ¿Jesús querrá pasar tiempo conmigo? Sí quiere. Jesús quiere devolverle la alegría a la familia y quiere pasar tiempo con la familia. Por eso le pidió a Zaqueo abrir las puertas, porque quería llevar salvación. Puede salvar
Él quiere salvar una familia, las familias. Él quiere que abras las puertas de tu casa para que vos puedas darle lo mejor y que puedas servirlo con lo mejor. Para que Él pueda compartir con vos la mesa. Wow, es poderoso. Él quiere que abra las puertas de mi casa para cambiar mi corazón y que cada día mi corazón se parezca más al de Él. Que cada día mi familia se parezca más a Jesús. Porque hoy el mundo lo necesita como nunca antes. Él quiere que abra las puertas de mi casa. Porque con esta pandemia terrible que está ocurriendo, el Señor quiere todavía salvar vidas. Y hay vidas que hoy se están yendo a la eternidad sin Jesús. No hay algo que haga doler más el corazón del Padre que perder la creación. Que la creación se vaya a la eternidad sin Jesús. En este momento tan crítico del mundo, donde hay más de 100.000 muertes ya, solo por causa de una pandemia, sin contar todas las otras muertes que hay. Tenemos que preguntarnos, el día que me toque, por el motivo que me toque, dejar la tierra, ¿pasaré la eternidad con Jesús o la pasaré sin Él? Hoy es el día para tomar esa decisión, para tomar una decisión de eternidad, no una decisión circunstancial por la pandemia. Hoy es el día para tomar una decisión de peso en la eternidad. Abrir las puertas de mi casa y de mi corazón a Jesús tienen peso de eternidad. No solo me acompañará en la tierra, no solo cambiará mi familia en la tierra, pasaremos la eternidad junto a Él, alegres con Él. Y lo que hoy le hayamos servido, mañana Él nos ha preparado una gran cena para nosotros también en el cielo. Porque Él quiere seguir compartiendo con nosotros todos los días. Porque para esto vino el Hijo del Hombre. Para destruir las obras del diablo y para hacer las obras de Dios. Que es darnos vida eterna, darnos paz, devolvernos la alegría, salvarnos de todas las maneras que un ser humano puede ser salvo. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Jesús que hoy quiere entrar a tu casa. Lo último que quiero decirte es que las próximas palabras que Jesús dijo fueron que este es hijo de Abraham, dijo, por Zaqueo, y que él había venido a buscar lo que se había perdido. Jesús tiene una cualidad impresionante. Hay algo que viene con Él que es único, que solo Él puede hacerlo. Y es que Zaqueo, que había sido despreciado por trabajar para Roma, no era considerado un judío para los judíos por ser empleado de Roma. Ese día que Él abrió las puertas de su casa a Jesús, Jesús le devolvió su identidad. Jesús dijo, este también es hijo de Abraham, este también es un judío, dijo. Jesús puede devolverte tu identidad. Una identidad no manchada por la opinión de la gente. Una identidad no manchada por el dolor que vos puedas sentir en tu corazón. Una identidad no condicionada a lo que el contexto te haya querido hacer vivir. Solo Jesús tiene la capacidad de hacerte volver a tu estado original, de devolverte la identidad original que vos tenés. Y tu identidad es la de hijo, amado y aceptado por Dios. Esa es tu identidad. No importa lo que nadie diga. Si vos abriste las puertas de tu casa, vos sos hijo, vos sos amado y vos sos aceptado por Dios.
Y eso es por causa de abrirle las puertas de tu casa y tu corazón a Jesús. Solo Él puede hacerlo. Es el único que puede hacerlo. Así que quiero decirte cómo empezó todo esto. Todo esto empezó contando Lucas que llegó Jesús a Jericó. Déjame decirte algo. Llegó hoy Jesús otra vez a la puerta de tu vida, o por primera vez a la puerta de tu vida. Y te pido que sea hoy que tomes esa decisión trascendente que tiene impacto en la eternidad. Pero que también eternidad no significa cuando vos te mueras. Eternidad empieza desde hoy. La eternidad empieza en vida. Cuando uno acepta a Jesús, la eternidad empieza en vida. Él vino a cambiar tu casa, Él va a cambiar tu familia, Él va a cambiar tu corazón, Él va a devolverte la identidad, Él va a quitar tus complejos, Él va a quitar tus dolores, Él va a volver a hacerte sonreír, Él va a volver a darte un destino, un propósito, porque solo Él puede hacerlo. Así que quiero invitarte, a vos que estás del otro lado, ya sea que eras como Zaqueo, o que te sentiste identificado en algo de Zaqueo, a que hoy abras las puertas de tu corazón y de tu casa para Jesús. Y yo quiero ayudarte a que le des la bienvenida. Y eso se hace haciendo una oración. Orar significa hablar. Una oración a Dios es hablar con Dios. Así que yo quiero que hagamos juntos una oración a Dios. Quiero invitarte, quiero enseñarte cómo abrir las puertas de tu casa y de tu corazón a Jesús. Así que yo voy a repetir una oración y me gustaría que hoy sea el día que decidas hacer esta oración para que Él venga a tu casa y cambie para siempre tu vida, para bien y para siempre. Porque eso es lo que hace Jesús. Solo bien y para siempre. Repetí conmigo, por favor. Señor Jesús, yo te pido que entres en mi casa, que arregles mi desorden, que quites de mí todo dolor, toda angustia, todo lo que me ha impedido desarrollarme de manera natural, todo complejo. Y te pido que me perdones por cualquiera que haya sido mi pecado, que me perdones si puse más la vista en la gente que en vos. Y entonces te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes a vivir el resto de mis días para vos, para que estemos juntos. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Espero que Dios haya tocado, que el Espíritu Santo haya tocado tu vida hoy, que hayas sentido el amor de Dios y que hayas sido impactado por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por dedicarme este tiempo, este espacio, por creer que Dios puede hablarte a través de mi vida. Y te invito, si hiciste esta oración, te lo pido, por favor, que me escribas, porque queremos seguir ayudándote. No importa que estemos en cuarentena. Te pido que si hiciste esta oración me escribas un comentario o escribas por privado, pero que no dejes de escribirme, porque quiero poder ayudarte en estos primeros pasos con Jesús y me interesaría poder darte una mano, ¿sí?